en la historia. Es decir, estamos metidos en solucionar problemas que nunca se habían presentado antes. El pasado nos puede dar guías, pero solamente unas cuantas. Entonces hay más posibilidades en la comparación. En comparación con ciudades exitosas, no necesariamente las más ricas, aunque coinciden, pero también experimentos exitosos en ciudades que pueden ser de nuestra, muy similares a nosotros, de nuestra propia cultura y el tipo de economía y de ingresos pues, del mundo subdesarrollado. En todo esto, la relación sistemática, inteligente de la Ciudad de México con otras ciudades para generar ideas. A veces es muy útil ir y sin una agenda previa van saliendo las ideas cuando uno se encuentra en un entorno diferente. Pero creo que es más útil, más económico y más rápido si hacemos primero la agenda. Y con la agenda nuestra, nuestros problemas en la mano, entonces ir viendo en el resto del mundo qué regiones pueden ser interesantes. El plan estratégico sería buenísimo, pero tenemos una historia nosotros. Hemos hecho muchos planes y han quedado en la nada. Una buena parte de nuestros planes son ejercicios de escritorio que sirven en cierto sentido para el discurso político y que no llevan a ningún lado. Detrás de un plan, no se necesita un plan muy elaborado, se necesita voluntad política, compromiso y algo muy difícil en México. Bueno, en cualquier parte, pero aquí entre nosotros más. Honestidad. La concentración, por ejemplo, de instituciones de educación superior, de investigación, la cantidad de núcleos que tienen actividades culturales, artísticas. No es que seamos los mejores, pero por razones históricas sí se concentraron aquí una cantidad enorme de talento, enorme. Y si uno piensa en cuál es la fortaleza principal de México como sociedad, como Estado-nación, insisto, las debilidades son obvias, son muchas, pero la fortaleza puede estar en el ámbito cultural, en la que se hizo posible la creación de una cierta cultura mexicana por la vía de manifestaciones desde el arte refinado hasta las formas de alimentación y de convivencia. Pues la Ciudad de México es uno de los centros de la cultura mexicana y esa cultura es una de las fuerzas que nos mantiene, a pesar de todo, como una estructura política viable. Soy Lorenzo Meyer y esto es Diálogos para una Ciudad Global. Hola, soy Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. México fue el principal centro de acogida para los antifascistas alemanes. Prácticamente todas aquellas personas que fundaron la RDA salieron de México, entre ellos la gran escritora Ana Segers, estuvieron aquí en el exilio. ¿Qué decir, por ejemplo, del legado de la República Española? En nuestro país ha sido algo sumamente importante que ha contribuido a redefinir la cultura, la educación, la ciencia y tantísimos otros campos. La comunidad judía, la comunidad árabe son grupos que han estado muy activos en México, en la economía, en la ciencia, en la cultura. Entonces estamos ante una ciudad abierta que creo que debe mantenerse como tal. La Ciudad de México le debe parte de su estilo, de su tono,
a los jugadores argentinos y uruguayos que se han retirado aquí y han abierto parrillas de carnes que forman parte de la gastronomía local y que han preferido quedarse entre nosotros a regresar a sus países. Entonces yo creo que desde el hecho cotidiano de compartir los guisos que pueden traer las gentes de otra comunidad, hasta el hecho más, digámoslo así, delicado de darle asilo a gente perseguida por sus ideas, pasando por el libre intercambio cultural. Yo creo que la Ciudad de México le debe mucho a esta relación que ha tenido con los otros. Yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido este intercambio con los extranjeros. Y si nosotros hemos sido un lugar de asilo, pues qué mejor que también situar a la propia Ciudad de México en el escenario internacional. Y una de las características de la Ciudad de México es que se renueva siempre, es como las arenas del desierto, no está quieta. Esta ciudad, como dice el gran poeta Eduardo Lizalde en un poema, es una ciudad que como el tigre del zoológico anda suelta. Yo creo que asociar un sitio con festivales, con actividades, con cosas para hacer ahí que se renuevan y que cambian, mantienen la vida de una ciudad. Es el secreto de tantas urbes que no se acaban nunca, ¿no? Uno de los lemas de Nueva York es que es la ciudad que nunca duerme. Eso quiere decir que siempre está despierta y que siempre está proponiendo nuevas sorpresas. Entonces yo creo que en la medida en que la Ciudad de México, sin perder este carácter único que tenga, abra una oferta de actividades culturales, de festivales, de congresos científicos, de reuniones académicas, se va a convertir en un centro de referencia de discusión internacional. Y ahí, por supuesto, es muy importante la participación de los demás. O sea, si los arquitectos saben que van a venir aquí los principales protagonistas de la arquitectura mundial, pues se convierte en un centro para hablar de arquitectura. Y lo mismo pasa con cualquier otra expresión del conocimiento o del arte. Yo creo que lo más valioso que tiene la Ciudad de México son sus habitantes, y eso es extraordinario. Eso lo comprobamos en el terremoto del 85 con la solidaridad que hubo después. Eso lo han comprobado todos los artistas que han venido a tocar en el Zócalo y que se han dado cuenta del público que tienen. O sea, los artistas que han llegado a tocar ahí probablemente no cobraron ni la mitad de lo que cobran en otros sitios. Algunos incluso han tocado de manera gratuita, pero el capital que se les ofreció fue el público que iban a tener. La gente de la Ciudad de México es la máxima aportación que nosotros tenemos. Hay una enorme creatividad urbana. Esto lo vemos incluso en las huellas que la gente deja en la ciudad, como hace pequeños adornos que van desde el graffiti hasta de pronto decorar de alguna manera las antenas, los cables, los semáforos. Es decir, hay una apropiación afectuosa del espacio público a través de la gente. Es extraordinario cómo personas que viajan durante 2 horas y media para ir a su trabajo y otro tanto para volver de él, tienen una capacidad de colaborar y de formar parte de esta ciudad. Entonces yo creo que ahí es donde está la respuesta. Yo creo que hay que distinguir muy claramente lo público de lo oficial. O sea, la Ciudad de México es un espacio público y debe ser gestionado de manera ciudadana. No es un espacio oficial y desgraciadamente muchas de las gestiones se hacen más con un criterio oficial que público, es decir, la participación ciudadana no es directa y en todo caso la gente está ahí en calidad de espectadora, no de participante. Hemos tenido una relación un tanto paradójica con el extranjero. Hemos sido un gran lugar de acogida y de asilo para gente perseguida por sus ideas o que ha buscado aquí un futuro mejor. Y en esa medida nos hemos sentido, yo creo que muy bien rodeados de ellos y nos hemos sentido aclimatados, ¿no? Y el resultado ha sido tan importante como experiencias como la Casa Refugio para Escritores Perseguidos, el Museo de la Tolerancia y todos los centros educativos donde se han involucrado los extranjeros. Pero al mismo tiempo hemos sido bastante defensivos para aceptar una actividad continua con profesionistas del extranjero. Llama la atención, por ejemplo, que
no hay edificios construidos por grandes arquitectos extranjeros en una de las ciudades donde más se ha construido en todo el mundo y que además tiene una proclividad hacia la arquitectura. Yo creo que debería ser una ciudad mucho más abierta para recibir ideas, intercambios de personas que han trabajado en otros lugares. Por ejemplo, tenemos mucho que aprender de Colombia en la recuperación de tejido social a través de la cultura. Creo que el ejemplo de Medellín es decisivo para entender cómo en barrios duros, en barrios difíciles de manejar, se puede ir recuperando la noción de comunidad a través de la cultura. Ahí hay un ejercicio que han desarrollado ellos de manera formidable, llevando algunos de sus principales proyectos culturales como la Biblioteca España a los lugares menos favorecidos de la ciudad. La Ciudad de México debe tener una vocación lógica latinoamericana, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay mucha presencia de lo latinoamericano aquí en la música, en la gastronomía, en usos y costumbres, en la industria del sentimentalismo, que es la telenovela y todo esto. Entonces yo creo que evidentemente América Latina es un objetivo. Me parece también muy importante y algo que desgraciadamente no se ha hecho lo suficiente, también devolver la mirada hacia los paisanos que se han ido al otro lado. Es lamentable que no tengamos un contacto muy fluido, por ejemplo, con Los Ángeles, que es la segunda ciudad con mexicanos en el mundo y que han tratado de conservar ahí sus usos, sus costumbres, su lenguaje, y creo que ellos ven mucho más hacia Aztlán, como ellos lo llaman, de lo que Aztlán los ve a ellos. Y lo mismo podríamos decir del barrio de Queens en Nueva York, de Chicago, donde también hay una comunidad mexicana muy politizada y muy activa, de diversos lugares de Texas, como Brownsville, Houston. Entonces yo creo que también la ciudad debería aprovechar ese capital mexicano de gentes que están trabajando y que están haciendo cosas muy notables en Estados Unidos y que podrían ayudar a esta internacionalización de la Ciudad de México. Creo que nos hacen falta muchísimos intercambios al respecto, ¿no? Creo que debería haber un centro cultural de la Ciudad de México en Los Ángeles. También hay una presencia cultural muy significativa de Japón en México. Lo vemos en la gastronomía, lo vemos en toda la influencia del manga, el anime y las distintas expresiones culturales. Lugares como Friki Plaza, que es un espacio de 4 pisos enfrente de la Torre Latinoamericana, en uno de los lugares más populares de México y donde los chavos viven en una especie de Japón de la mente, porque tienen acceso a muchísima información, muchísimos productos, muchísimas formas de representación cultural que vienen de Japón principalmente, también de Corea del Sur. Entonces también ahí hay vínculos que ya se están dando y que desde luego son muy importantes para nosotros.